Esto que voy a contar me pasó cuando trabajaba como chofer en una de las rutas de recolección de basura en el municipio de Naucalpan. Fue en la zona alta donde están los cerros más allá arriba del fraccionamiento San Mateo Nopala. Nos tocaba cubrir esa zona cada 3 días, y aunque era pesada por lo empinado de las calles, era de las más tranquilas. Casi nadie salía de noche. Algunas calles no tenían alumbrado público, pero como íbamos en grupo y en camión no nos preocupábamos mucho. Hasta que de pronto comenzaron a verse las luces. Fue un martes de noviembre cuando las vimos por primera vez. Subíamos por la cuesta principal, una calle larga con curvas que bordeaba el cerro, cuando de pronto uno de los ayudantes me dijo: "Mira, jefe, allá arriba". Y ahí estaban, 3 luces blancas redondas como faroles flotando a 1 metro del suelo. Estaban como 100 metros cuesta arriba. Se movían muy lentamente y no oscilaban y no temblaban. Iban derechas como si siguieran una línea invisible. Yo pensé que eran bicicletas. A veces hay gente que entrena de madrugada. Pero no había ruido, ni pedales, ni cadenas. Tampoco sombras. Únicamente eran las luces. Van bajando. No, jefe. Van subiendo. Paramos el camión en seco y apagué el motor. Nos quedamos viendo y entonces notamos algo más raro. Las luces no iluminaban el suelo, ni las bardas, ni los árboles, nada, como si no emitieran luz y solamente fueran luz. Uno de los muchachos quiso grabar con el celular, pero en la pantalla no se veían. El flash se captaba los árboles, la calle, pero las luces nada. Pasaron frente a nosotros a lo lejos y siguieron su camino. Cuando llegaron a una curva desaparecieron. Lo hicieron sin apagarse, sin desvanecerse, solamente ya no estaban. Esa noche lo comentamos entre nosotros. Algunos se burlaron y otros dijeron que eran drones. Pero al día siguiente, al llegar a un depósito, un barrendero mayor se me acercó y me dijo: "¿Ustedes también vieron las luces?". Me sorprendí y le pregunté cómo es que lo supo. Se les nota. Todos los que las ven se quedan callados un rato, como pensando si fue real o no. ¿Y qué son? Nadie sabe. Pero no hay que seguirlas. No hay que ir a donde se pierden. Y si se te acercan, ¿qué? Entonces ya no es una señal, sino una llamada. No todos en la ruta creían eso. Pero 2 noches después, mientras bajábamos por la misma zona, uno de los chicos, Lalo, dijo que había visto una luz dentro de una casa abandonada. Ahí nunca hay nada, me dijo. Y anoche se encendió una. Solamente fue por un segundo. Pero no era amarilla, era blanca como la del otro día. Nos detuvimos un momento y la casa estaba a mitad de la cuesta. Era una construcción incompleta, sin portón, sin ventanas. Siempre había estado vacía. Me bajé con él a ver y lo juro, justo cuando nos acercamos a la reja oxidada se encendió una luz blanca en el segundo piso. Solo fue un parpadeo y después nada. No volvimos a acercarnos, pero las luces seguían apareciendo. A veces eran dos, a veces tres. Una vez solo una y nos acompañó toda la bajada a la distancia. Mantenía nuestra velocidad y cada vez que dábamos vuelta ella también. Parecía que nos estuviera observando. Una noche decidimos no subir. Dimos aviso de que la calle estaba cerrada por obras y nadie se quejó y nadie preguntó. Pero a la semana nos tocó subir de nuevo. Y ahí estaba la casa. Y frente a la casa había un montículo de tierra removida. Era como si alguien hubiera cavado y luego cubierto algo. Pasaron los meses y uno de los chicos de la ruta llamado Raúl dejó el trabajo. Nunca dio explicaciones, solo dijo que no se sentía bien y que prefería dejarlo. Pero un día por curiosidad lo llamé y le pregunté si fue por las luces. Él guardó silencio y luego me dijo algo que me dejó helado. Fíjese que una noche me siguieron hasta mi casa. ¿Cómo que te siguieron? Sí, las vi detrás del camión. Pensé que era una lámpara de poste, pero no. Estaban flotando y moviéndose. ¿Y luego qué pasó? Cuando llegué ya estaban en el patio.
Me encerré, pero cuando apagué la luz del cuarto estaban adentro. ¿Y las viste? No, hermano, las sentí. Y desde entonces las siento a veces en los reflejos. No las veo, pero sé que están ahí a un lado esperándome. Yo no sabía si creerle, pero desde entonces dejé de dormir bien. No veía las luces en mi casa, pero soñaba con la cuesta, con la curva donde desaparecían, y en el sueño yo decidía seguirlas. Siempre era la misma escena, caminando de noche en silencio con la luz flotando delante de mí, y una voz suave como de alguien que ya no respira diciéndome, solo sigue. Una madrugada, no sé por qué decidí hacerlo. Estábamos subiendo y ahí estaban otra vez dos luces moviéndose despacio. Me bajé del camión y los otros pensaron que tal vez iré al baño a hacer algo, pero yo caminé detrás de ellas. Se dejaron seguir y dieron la vuelta a la curva rodeando la casa abandonada y se metieron por una vereda que jamás había notado. Había una grieta entre los árboles y ahí vi algo. Era un terreno baldío con cruces. Cruces pequeñas hechas de varas, de ramas y medio una fosa abierta. No era reciente, sino más bien antigua y estaba rodeada de veladoras derretidas. Tuve una sensación que no puedo explicar. Era como si alguien atrás me estuviera susurrando, como que aquí terminan los que siguen. Corrí, no miré atrás y no volví a hacerlo. A los pocos meses pedí mi cambio de ruta. Y afortunadamente nunca más volví a ver las luces. No sé si esto que voy a contar tenga una explicación lógica, pero es algo que me marcó y que no he podido dejar atrás, aunque ya han pasado casi 2 años. Todo ocurrió cuando trabajaba como repartidor de comida en moto en una zona conocida de la ciudad. Me asignaban turnos nocturnos porque pagaba mejor y había menos tráfico. Yo no tenía problemas con eso. De hecho, disfrutaba el silencio de la madrugada. Solo había que tener cuidado con algunas colonias. Una de estas colonias se llamaba La Mora y aunque no era peligrosa tenía calles muy oscuras, muchas sin alumbrado y era fácil perderse si no conocías bien el área. Ahí fue donde empecé a notar algo raro. Todo comenzó con un sonido, con un silbido. Era agudo y corto, como cuando uno silba llamando a un perro, pero más tenue y más seco. La primera vez lo escuché al dar la vuelta en una calle conocida como la de los Tres Árboles. Le decían así porque justo en la esquina donde se cruza con la calle Nogal con Fresno, habían 3 árboles altos plantados casi pegados. Se notaban que llevaban años ahí y no había lámparas, solo los árboles y la sombra que formaban. Pasé por ahí como eso de las 11:40 y fue cuando escuché el silbido por primera vez. Pensé que era alguien jugando, un vecino borracho o un perro. No le di importancia, pero esa misma noche lo volví a escuchar en otra esquina. Era un silbido igual, agudo. Fue breve, como si alguien intentara llamar mi atención. Pasaron los días y el silbido se volvió más constante. Siempre en la misma esquina, siempre después de las 11. Lo escuchaba al pasar o cuando estaba detenido en la moto esperando que el cliente saliera. No había nadie alrededor, ni perros, ni personas, ni ventanas abiertas. Solo los árboles y la sombra. Una noche decidí detenerme. Me orillé, apagué el motor y me quedé unos segundos en silencio esperando que el sonido se repitiera. Y vaya que lo hizo. El mismo silbido, pero esta vez más cerca. No del otro lado de la calle, sino a unos metros de mí dentro de la sombra de los árboles. Me paré, alumbré con el celular y nada. Pero el silbido se repitió justo detrás de mí. Me subí a la moto y me fui sin voltear. Le conté a mi compañero lo que me había pasado y me miró raro, pero no se burló. Fue en la esquina de los 3 árboles, ¿verdad? Sí, a mí también me pasó, pero no me quedé. Dicen que si escuchas el silbido y no te detienes, solo te sigue por esa noche, pero si te detienes ya no se va. Eso me dejó intranquilo. Yo sí me había detenido. Créame o no, pero desde esa noche empecé a escuchar el silbido en más lugares. Fuera del Oxxo, en la calle de mi casa, en una entrega en otra colonia.
Siempre era de noche, siempre cuando estaba solo. El patrón era el mismo, un silbido y luego el silencio total. Y había algo más. El silbido siempre venía de donde no debía haber nadie. Un viernes, por ejemplo, ya cerca de la Altosa, me tocó una entrega justo frente a los 3 árboles. El cliente no salía y marqué y esperé. Y fue cuando el silbido sonó más largo. Esta vez no era un llamado, era como una especie de melodía interrumpida, como si alguien intentara silbar una canción pero no supiera cómo terminarla. Y justo cuando sonó por tercera vez el árbol del centro crujió. Lo vi clarito. Las ramas superiores se sacudieron como si alguien estuviera bajando por dentro del tronco. Encendí la moto y salí disparado. Esa noche alguien me silbó fuera de mi casa. Estaba a punto de dormir cuando lo escuché. No fue lejos, pero fue justo en la banqueta y me asomé con cuidado por la ventana. Y ahí estaba, una sombra entre los árboles del camellón. No se movía, no caminaba, solamente estaba ahí y silbaba. Supe entonces que me había seguido. Fui a buscar a un hombre que todos le decían don Arturo. Era un exvigilante que había vivido toda su vida en la colonia. Lo encontré en la tiendita tomándose una cerveza. Oiga, ¿usted sabe algo del silbido en la esquina? Me miró serio y me preguntó si lo había escuchado y le dije que sí. Ese silbido suena cuando alguien se muere solo. ¿Cómo? La gente que se va sin que nadie la despida, los que mueren en la calle o en su casa y nadie se entera. Dice que la gente queda atrapada y su manera de pedir ayuda es silbando. Pero no pueden hablar y solo pueden llamar. Me quedé sin palabras y le pregunté que por qué me había escogido a mí. ¿Por qué te detuviste? Porque le pusiste atención y te acercaste. Por eso te está siguiendo. ¿Y se puede quitar? No le respondas al silbido y tampoco le silbes de vuelta. No lo invites. Y sobre todo no le contestes con palabras. Si no, únicamente le vas a dar entrada a tu vida. La última vez que lo escuché fue un lunes. No estaba en la calle ni en la colonia. Estaba en la cocina de mi casa. Lo escuché justo cuando abrí el refrigerador para sacar agua. Era un silbido corto, pegado a mi oído y dejé caer el vaso. En el reflejo de la ventana del microondas vi algo pasando. Era una silueta pequeña, agachada, como si caminara en cuclillas pero sin hacer ruido. Esa noche dormí en la casa de un primo. A los pocos días dejé el trabajo y cambié de colonia. Cambié de número y me alejé de todo. No he vuelto a escuchar el silbido, pero cada vez que escucho a alguien silbar en la calle, aunque sea por jugar, se me encoge el estómago. Y si algún día van caminando de noche y escuchan un silbido suave, solitario y sin razón aparente, no se detengan, amigos, no volteen y sobre todo no le respondan. Esto me pasó en el año 2016, cuando trabajaba como repartidor en una paquetería pequeña en el centro del país. Yo era el que cubría las zonas comerciales y oficinas de un polígono industrial. Todo el día me la pasaba de un lado para otro en la camioneta entregando sobres, cajas, papelería y ese tipo de cosas. La mayoría de las entregas eran rutinarias, siempre a los mismos lugares con las mismas personas. Pero una de mis rutas pasaba por una avenida ancha rodeada de oficinas viejas. Algunas ya estaban abandonadas o usadas para almacenamiento. Fue ahí donde vi por primera vez al hombre del traje. No me pareció raro al principio. Estaba parado debajo de un farol en la banqueta del lado izquierdo, justo en la esquina donde terminaba el bulevar y empezaba un callejón sin nombre. Traía un traje negro, bien planchado, corbata ajustada y unos zapatos que brillaban como si los acabara de lustrar. Estaba completamente quieto. No miraba el celular y no hablaba con nadie. No esperaba taxi ni nada. Solamente estaba allí de pie mirando los coches que pasaban. Lo que me llamó la atención fue que justo cuando pasé por la camioneta levantó la mano. No era para saludar y la levantó con el brazo recto como señalando al frente hacia mí. Me incomodó, claro, pero pensé que tal vez era una coincidencia.
que estaba saludando a alguien detrás de mí o que simplemente estaba estirando el brazo. No le di importancia, pero el día siguiente volví a estar ahí en el mismo lugar con el mismo traje y el mismo gesto. El brazo levantado, recto y extendido. Y esa vez sí fue claro que me estaba señalando a mí, porque no había nadie más. Eran las 8:15 de la mañana y no había peatones ni autos. Pasé lentamente y él me siguió con la cabeza manteniendo el brazo estirado, hasta que finalmente salí de su campo de visión. Esa noche lo comenté en casa y mi hermana se burló. ¿Y si es como la muerte que te señala, como en las películas? Nos reímos, pero por dentro me quedé pensando. A la tercera vez que lo vi decidí grabarlo. Puse el celular en el tablero y lo dejé grabando en cuanto me acerqué a la zona. Allí estaba, exactamente en la misma posición. Pero esta vez había algo diferente. Cuando levantó el brazo, su rostro tenía una expresión difícil de explicar. No era ira y no era enojo. Era como una mezcla de expectativa y tristeza. Como si estuviera resignado. Pasé frente a él y grabé todo, eso pensé. Porque al revisar el video no parecía. La imagen estaba normal, el poste, la banqueta, el callejón, pero no había rastros de este hombre. Ni en fotos, ni en video. Ni siquiera como sombra. Pero yo lo había visto claramente. Las cosas empezaron a ponerse más extrañas cuando otro repartidor me dijo algo fuera de lugar. Oye, ya te señaló el tipo del traje. ¿A poco tú también lo has visto? Claro que sí, desde hace como un mes. Siempre está ahí parado y cada que paso me apunta. ¿Y tú qué haces? Pues nada, pero desde que me señaló por primera vez, como que tengo mala suerte, ¿sabes? Me cancelan entregas, me regresan paquetes. También me multaron por algo que no hice. Pensé que era sugestión o puras coincidencias. Pero luego otro chofer lo mencionó también y luego una recepcionista. Todos decían lo mismo, que el hombre de traje señalaba a alguien distinto cada semana. Y después algo pasaba. Me empecé a obsesionar con eso y luego lo vi 4 veces más. Siempre los días lunes, siempre a la misma hora y siempre señalando a alguien. Empecé a notar que los señalados desaparecían. Uno dejó de ir a trabajar. Otro fue internado por una crisis nerviosa. Otro renunció sin dar explicaciones. Todos habían pasado por esa avenida y todos habían sido señalados. Y entonces volvió el lunes en que me volvió a señalar. Pero esta vez no bajó el brazo. Me pasaron cosas extrañas después de eso. Llamadas que no contestaban, correos sin respuesta, entregas canceladas. El vehículo se me arruinaba, tenía mucho tráfico. Luego cosas más personales. Pesadillas y siempre era la misma. Yo caminando por esa calle solo y al fondo él me estaba esperando bajo el farol con la mano levantada. Y lo más perturbador era mi reflejo que no aparecía en los vidrios durante el sueño. Solamente aparecía el suyo y cada noche estaba más cerca. Después de la cuarta vez que me señaló ya no lo vi más. Dejé de pasar por esa avenida y cambié mi ruta y me ofrecí a cubrir otra zona con tal de evitar ese tramo. Pero aún así las cosas no mejoraron. Cada semana tenía un problema nuevo. Una vez se me cayó una caja delicada y me la terminaron cobrando. Otra vez me quedé encerrado en el elevador de un edificio viejo durante casi una hora. Luego me chocaron en un cruce donde yo tenía verde y el otro tipo se dio a la fuga. Lo peor fue cuando una noche, mientras estaba lavando los trastes, el apagador de la cocina se bajó solo. Escuché el clic clarito. Y cuando fui al cuarto por una linterna, la luz estaba prendida nuevamente. Empecé a tener ansiedad antes de dormir. El sonido del reloj marcando las 3 de la madrugada me despertaba con sudor frío. Siempre con esa sensación de que estaba siendo vigilado. Fui con mi supervisor y le comenté que quería cambiar de turno, trabajar solamente por las mañanas aunque me pagaran menos. Él no me preguntó mucho, solamente me dijo que si era por el hombre del traje. Lo miré sin decir nada. Me dijo que no era el primero que pedía el cambio. Eso me lo confirmó todo. No era solamente mi paranoia.
Terminé pidiendo mi cambio a una sucursal a otra zona. Estuve meses sin tener contacto con nadie de mi antiguo trabajo, y las cosas se calmaron, empezando porque volví a dormir tranquilamente. Nadie me seguía, nadie me señalaba, y parecía que ya no tenía tantos problemas. Siento que eso que me señaló y que señalaba a las personas era como un espíritu de mal agüero, algo que te terminaba salando de alguna u otra manera. Esto me pasó en el 2018 cuando me fui a vivir por unos meses a la casa de mi tía en una colonia llamada Santa Rosalía. Tenía 26 años y acababa de quedarme sin trabajo. Ella me ofreció quedarme ahí mientras encontraba algo. Era una colonia vieja, de calles empedradas, casas de una sola planta, muchos árboles grandes que tapiaban el sol. La casa estaba en una calle pequeña que conectaba dos avenidas importantes. No tenía nombre visible, pero los mapas aparecía como Privada San Jorge, aunque todos los vecinos sin excepción la llamaban la calle del Eco. No entendía por qué hasta que lo viví. El primer día que llegué salí a caminar por la tarde. La calle era corta, tal vez unos 100 metros aproximadamente, sin banquetas marcadas, con 3 casas vacías y otras 6 habitadas. Todo era muy silencioso, pero al llegar a la mitad se escuchó mi propio paso repetido, como si alguien viniera detrás de mí. Volteé, pero no había nadie. Pensé que había sido el rebote del sonido en las paredes, pero me llamó la atención lo que noté a continuación. El eco no era inmediato. Daba un paso y 2 segundos después escuchaba el mismo paso. Era clarito, uno por uno y no siempre. Solamente era en ese tramo. Caminé un poco más rápido y el eco también. Más pasos, más tardíos, pero idénticos. Como si alguien invisible me estuviera siguiendo, repitiendo lo que yo estaba haciendo. Esa noche se lo mencioné a mi tía, me miró seria. No digas nada, mijo, solo acostúmbrate. A todo nos ha pasado. El eco. Sí, pero no es un eco normal. A veces no se repite lo que tú haces, repite lo que hiciste ayer. Pensé que me estaba hablando en sentido figurado, pero no. Resulta que una vez me detuve a amarrarme un zapato a media calle, y al día siguiente al pasar por ahí escuché como alguien se estaba agachando, tal como yo lo había hecho. Me reí de esto, pero noté que su cara era sincera, y no solamente eso, continuó, a veces repite cosas que nunca hiciste. Pasaron los días y yo trataba de ignorarlo, pero cada vez que pasaba por esa calle el sonido volvía. El eco de mis pasos con retardo, el eco con carraspeo que no hice, el eco de un saludo que yo no di. Una vez incluso escuché que alguien más estaba respirando cuando yo ya había guardado silencio. Empecé a notar algo más. El eco solo ocurría cuando yo estaba solo. Si iba con mi tía, con alguien más, no se escuchaba. Solo cuando estaba completamente solo en esa calle. Una tarde vi a don Héctor, un vecino que era el más antiguo de por ahí. Estaba sentado fuera en una silla de plástico y me animé a preguntarle, oiga, ¿siempre ha pasado eso del eco? Me miró de reojo, pues desde que tengo memoria, y nadie sabe por qué, nadie lo sabe, y tampoco nadie lo quiere saber. Aquí aprendimos a vivir con eso. Tú camina y no te detengas. No hables con lo que escuches y no respondas si escuchas una voz. ¿Una voz? Sí, tu voz. Asintió. A veces te llama por tu nombre. 2 semanas después eso ocurrió. Pasaba a pie por la calle cerca de las 7:30 de la noche y ya estaba oscuro. Había llovido y el pavimento empedrado olía a tierra mojada. De pronto escuché mi nombre. Luis. Fue clarito y fue a unos pasos detrás. No fue gritado, no fue susurrado. Solamente fue dicho en voz neutra. Luis. No respondí, pero apreté el paso. Luego el nombre volvió a sonar, pero con mi propia voz, como si me hubieran llamado a mí mismo. Corrí hasta la casa y no miré atrás y cerré con seguro y no dije nada. Empecé a evitar esa calle y caminaba por la avenida, aunque esto me tomara más tiempo.
Prefería perder 10 minutos que cruzar por ahí solo. Pero no siempre se puede evitar lo inevitable. Una noche volví más tarde de lo normal. Eran las 11 p.m. y venía cansado. La avenida estaba cerrada por una obra. Solo quedaba cruzar por la privada y respiré hondo y entré. La calle estaba vacía, oscura, pero al regresar a la mitad el eco no se retrasó, más bien se adelantó. Antes de que diera el primer paso ya se escuchaba un paso, antes de carraspear ya se escuchaba mi garganta, y luego un sonido más, una risa baja pero no era la mía. Corrí y sentí los pasos detrás. El eco ya no era retardo ni reflejo, era una presencia paralela. Llegué a la casa y terminé subiendo a mi cuarto inmediatamente. Esa noche soñé que caminaba por esa calle solo y mi sombra no caminaba conmigo. Caminaba unos segundos detrás imitándome, pero con una sonrisa que yo no tenía. Lo último que me pasó fue lo que definitivamente hizo que me fuera. Había salido a comprar una medicina a la madrugada ya que mi tía tenía fiebre y no había nada abierto. De regreso ya pasaban las 2 y volví a cruzar la calle. Ya sabía qué esperar, pero esta vez no hubo un eco, no hubo pasos, no hubo nada. Hasta que llegué a la puerta de la casa, allí escuché justo detrás de mí: ya no estás adelante. No era mi voz y tampoco la de nadie que conociera, solamente era una voz. Desde entonces supe que lo que sea que habita en esa calle no imita, creo que de alguna manera aprende. Y cuando ya ha aprendido suficiente de ti, empieza a caminar primero. A la semana después de esto, regresé a la casa de mis padres. Tardé un poco de tiempo más en conseguir un trabajo, pero afortunadamente ya no pasé por lo mismo. ¿Qué tal, amigos de Relatos de Horror? Bienvenidos al final de esta recopilación. Espero que les haya parecido interesante estos encuentros paranormales que nuestros suscriptores tuvieron con entidades o aparecidos. ¿A ti te ha sucedido algo similar? Si es así, no dudes en compartirlo en los comentarios o a nuestro correo contacto@relatosdehorror.com. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto. No sé si lo que viví fue una aparición, una advertencia o simplemente una forma retorcida en la que el pasado se manifiesta en los espacios que olvidamos. Pero desde entonces no puedo ver un crucero con semáforos, sin pensar que alguien más podría estar ahí esperando, mirándome sin moverse. Esto empezó en el 2017. Yo vivía en un departamento modesto en la zona norte de la ciudad. Todos los días tomaba el mismo camino de regreso al trabajo. Pasaba por un cruce de 4 calles bastante transitado, un semáforo larguísimo, de esos que te dejan parada 2 o 3 minutos y no pasas a tiempo. Y ahí fue justamente donde lo vi por primera vez. Era un niño parado en la esquina justo frente al poste del semáforo peatonal. No tendría más de 8 años y tenía ropa sencilla, un pantalón de mezclilla, sudadera azul con capucha, siempre con una mochila en la espalda. Pero lo que me llamó la atención es que nunca cruzaba. Estaba ahí sin mirar nada y solo parado con la mirada fija hacia los carros. Lo vi durante 3 o 4 días seguidos, siempre a la misma hora, siempre en el mismo punto y siempre solo. No me pareció raro al principio. Pensé que vivía cerca y esperaba a alguien. Tal vez lo dejaban ir los papás mientras pasaban por él. Tal vez lo recogía el transporte escolar tarde. No lo sé, pero tampoco vi a nadie llegar por él nunca. Una tarde decidí bajar el vidrio y preguntarle si estaba bien. ¿Esperas a alguien, hijo? No respondió. Me miró y juró por Dios que fue como si me atravesara con los ojos. No por odio ni por miedo. Era una mirada seca, vacía, como de alguien que ya no espera nada. El semáforo cambió y tuve que avanzar, pero desde ese día no puedo dejar de pensar en él. Una semana después pasé por el mismo cruce y no lo vi y me sentí extrañamente aliviada. Pensé que tal vez ya no regresaría.
Pero al día siguiente ahí estaba otra vez en el mismo sitio, solamente que ahora algo había cambiado. Ya no tenía mochila y ya no vestía igual. Ahora traía una camisa blanca arrugada. Estaba descalzo y la piel de sus brazos se veía más pálida y más sucia. Me preocupé y bajé la ventanilla de nuevo. ¿Estás perdido? Silencio. ¿Dónde están tus papás? Solamente bajó la mirada. No dije más y me sentí tonta por hablarle otra vez. Avancé, pero esa noche soñé con él. Soñé que estaba parado frente a mi casa y que el semáforo cambiaba de color, pero él no se movía, solo me señalaba desde la calle. A los pocos días mi hijo, que en ese tiempo tenía 4 años, comenzó a hablar con alguien que no veía. Lo hacía en su cuarto y al principio pensé que era un juego, pero una tarde escuché que le decía: "No, tú no puedes venir. Mamá dice que tú ya no estás". Entré de inmediato y pregunté con quién hablaba. Con el niño del poste. Se me fue el aire. ¿De qué niño estás hablando? El que me mira por la ventana cuando vienes por mí. Lo llevé conmigo todos los días a partir de entonces. Aunque lo dejaba con su abuela por la tarde, me aseguraba de no dejarlo solo en casa. Pero lo más perturbador fue que él también lo vio. Una tarde en la cual íbamos en el coche, pasamos por el crucero y el niño estaba ahí otra vez. Estaba mal delgado, con los brazos colgando, con la mirada clavada en el parabrisas. "Mira, mamá, ya no tiene zapatos". Ahí fue cuando decidí preguntar. Fui con un vendedor de jugos que tenía años ahí en la esquina opuesta. "Oiga, ¿ha visto un niño que siempre se para ahí? Uno flaquito como de 8 años". El hombre se persinó ante el tablar. "Ese niño murió aquí mismo". "¿Cómo que murió?". "Sí, hace como 10 años. Un taxi lo atropelló. Cruzó solo y nadie lo vio. Dicen que su mamá se distrajo y que cruzó antes de que cambiaran el semáforo". "¿Y por qué sigue apareciéndose?". El señor bajó la voz y me dijo: "Porque lo siguen esperando. Él no se fue porque nadie lo vino a buscar". Intenté alejarme del cruce y cambié mi ruta y me daba igual tardar más en llegar. Pero cuando uno vive en una ciudad no puede evitar los semáforos. Y aunque pasaba por otras rutas, de repente seguía viéndolo. No parado, no en la esquina, pero sí en los reflejos, en la ventanilla trasera del coche, en los vidrios de los locales cuando me estacionaba. Siempre era el mismo niño. Pero una noche lo vi al lado de mi hijo en la sala. Estaba parado detrás de él mientras veía caricaturas. Solamente fue un segundo, pero bastó para que gritara como loca. Corrí hacia mi hijo y él estaba bien y no había nadie más en la casa. Pero en el piso, junto al sillón, había huellas pequeñas descalzas marcadas con tierra. Llamé a una amiga que conocía a una señora que hacía limpias. Me sentía ridícula, pero no me importaba. No era una posesión ni un demonio. Eso lo sabía, pero algo no estaba en paz. La mujer vino, revisó toda la casa, me dijo pocas palabras, pero todas pesadas. Ese niño no quiere hacer daño, solo quiere que alguien lo vea. Y necesita que le digan que ya no tiene que esperar. ¿Y cómo se hace eso? Con palabras simples. No lo inventes, no lo maldigas. Solo dile que ya puede irse. Y si no se va, entonces nunca estuvo esperando, estuvo siguiendo. La última vez que lo vi fue una madrugada. Mi hijo tenía fiebre, lo llevé de urgencias y pasamos por el cruce y estaba vacío. Cuando regresé ya con el niño dormido en el asiento trasero, el semáforo estaba al rojo y lo vi. Estaba ahí parado, pero esta vez levantó una mano como despidiéndose. Me armé de valor y bajé el vidrio. "Ya no tienes que quedarte, ya puedes irte". En ese momento la figura parpadeó y desapareció. No como en una película, no como un humo, solamente ya no estaba. Desde entonces no lo he vuelto a ver, ni en los cruceros, ni en sueños, ni en los reflejos. Pero cada vez que paso por una esquina solitaria veo a un niño esperando sin moverse bajo la velocidad. Siempre me pregunto si es alguien más que se quedó pegado a este mundo.
La primera vez que lo vi fue en una esquina de mi calle, justo frente a la panadería. Era de noche y eran casi las 11 y yo venía de trabajar. Me llamó la atención porque estaba ahí sentado sin moverse y mirando fijamente a la calle vacía. Era un perro negro, delgado, de tamaño mediano, pelo corto y sin collar. No tenía cara de callejero, pero tampoco parecía domesticado. No ladraba, no gruñía, no hacía nada. Solamente estaba ahí. Pasé caminando unos pocos metros y no reaccionó, ni me olió, ni me volteó a ver. Pensé que estaba enfermo o tal vez viejito, que quizás alguien del rumbo lo alimentaba y no le di importancia. Pero volví a verlo al día siguiente, y al siguiente y al otro. La gente en la colonia empezó a hablar de él. Ese perro está raro, decía doña Clara, la de la tienda. Parece que siempre está en el mismo punto, decía otro vecino. A mí me parecía curioso, pero no me metía, hasta que una noche lo vi hacer algo que me dejó helado. Venía en el carro, bajé la velocidad y al llegar a la esquina el perro estaba ahí parado mirando al frente. El farol de la calle estaba prendido y daba la luz directa. El coche también proyectaba sombras con los faros, pero el maldito perro no tenía sombra. No tenía ni una sola y el poste se proyectaba. Yo me proyectaba en la reja de la casa también, pero él no. Me detuve un instante con los faros apuntándole y quise grabarlo, pero cuando saqué el teléfono ya no estaba. Al día siguiente lo comenté en la casa y mi hermana me escuchó con atención como si ya supiera algo. Yo también lo he visto, dijo. A veces está frente a la puerta cuando llego tarde, pero nunca lo escucho llegar y solamente aparece. ¿Y no te parece raro? Lo que me parece raro, dijo bajando la voz, es que siempre está en el mismo lugar donde murió alguien. Eso me sacudió y no entendía a qué se refería. Entonces me contó algo que yo no sabía. ¿Te acuerdas del chavo de la moto? El que se mató aquí en la esquina hace meses. Sí, el tipo que se derrapó. Esa fue la primera vez que vi al perro. 2 días después estaba en ese punto. Me puse a revisar noticias, accidentes, muertes de vecinos, coincidencias. Encontré algo. Cada punto donde alguien había fallecido de forma trágica en la colonia. El perro este había sido visto ahí poco después. Lo empecé a seguir y una noche me quedé despierto con la cámara lista. Cuando lo vi aparecer frente a la panadería, bajé y caminé a distancia. No se movía como un perro común y corriente. Sus patas se desplazaban con lentitud pero sin ruido, como si no pesara. Caminaba recto, sin olfatear, sin detenerse, como si supiera exactamente a dónde iba. Y lo más perturbador es que nunca pasaba frente a espejos, charcos o vidrios. Siempre de alguna manera los terminaba rodeando. En una ocasión se detuvo frente a una cochera en una casa donde, según supe, una señora había fallecido en un incendio hacía tiempo atrás. El perro se sentó y miró hacia adentro durante unos cuantos minutos. Luego de esto se levantó y se fue. Lo grabé, lo fotografié, pero en las imágenes nunca salía completo. Salía imágenes borrosas con la figura distorsionada, como si la cámara no pudiera enfocarlo correctamente. Subí una de estas fotos a un foro de experiencias paranormales. Alguien me respondió con una frase que no entendí en ese momento. Donde no hay sombra, no hay alma. Las cosas se pusieron más personales cuando empecé a verlo en mi calle. No en la esquina, sino más bien frente a mi casa. Al principio pensé que era pura coincidencia que pasaba por ahí y que el perro recorría varias calles. Pero cada noche estaba un poco más cerca. Y una madrugada, como eso de las 3:15 exactamente, lo escuché rasguñando la puerta principal. Me asomé desde la ventana y ahí estaba sentado mirando hacia arriba. Me miró durante un minuto y luego se desvaneció. No se fue, les juro que no se fue. Simplemente se desvaneció, como si se hubiera disuelto. Esa semana no pude dormir y no por miedo, sino por la sensación constante de estar vigilado. En cada reflejo, en cada sombra pensaba verlo.
Y una tarde cuando volví del trabajo encontré una pequeña marca en la banqueta frente a mi casa. Era una huella de perro. Estaba como quemada o marcada, como si la hubieran tatuado en el concreto. Esto me hizo buscar respuestas. Terminé hablando con un señor llamado Isaías, un hombre mayor que había sido velador en el Panteón Viejo. Siempre decía cosas extrañas. Lo encontré en la banca del parque y le conté todo. Él no se sorprendió y dijo que ese perro no era un animal común y corriente, sino un aviso. ¿De qué?, le pregunté. ¿De que alguien está por irse o de que alguien trajo consigo algo que no debía cargar? ¿Y por qué no tiene sombra? Don Isaías se persinó. ¿Por qué no el de este lado? Y las sombras solo las tienen los que pisan este mundo con el alma completa. Esa noche me preparé para enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Dejé la puerta entreabierta y la sala iluminada y una cámara encendida. A las 3:15 el perro entró sin ruido y sin mover la puerta. Solamente apareció y se quedó parado en la sala y me miró. Se sentó frente a mí y no me gruñó ni se movió. Solamente me sostuvo la mirada porque lo sentí como una eternidad. En un punto sonó el teléfono y era del hospital. Mi hermana había sufrido un paro cardíaco en su trabajo. La ambulancia no llegó a tiempo y murió como eso de las 3:20 de la madrugada. El perro se levantó y me miró por última vez, y salió caminando tranquilamente. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero a veces cuando paso por la esquina de su trabajo hay una silueta negra sentada en la banqueta esperando, y sé perfectamente que es él. Esto que voy a contar no me pasó hace mucho. Ocurrió entre el 2022 y 2023, en una privada pequeña donde viví durante año y medio al norte de la ciudad. Era una de esas zonas tranquilas con vigilancia, pocas casas y puro vecino callado. Me mudé ahí buscando un poco de paz y trabajaba desde casa, así que el silencio me venía bastante bien. Durante los primeros meses todo fue normal. La mayoría de los vecinos eran familias de gente mayor, jubilados o profesionistas con hijos ya grandes. De esos lugares donde después de las 9 de la noche ya nadie está fuera. Menos él, el que caminaba. La primera vez que lo noté fue por casualidad. Estaba viendo la televisión en la sala ya tarde cuando escuché pasos afuera. No era raro porque a veces los vecinos salían a sacar basura o pasear al perro, pero estos pasos eran distintos. Eran lentos, constantes y no se detenían. Me asomé por la ventana y la privada tenía una sola calle que hacía curva, de modo que podías ver de un extremo hasta el portón de salida. Vi una figura caminando despacio, de espaldas a mí, con rumbo al fondo. Un hombre alto, delgado, vestía lo que parecía ser una bata larga, como una especie de abrigo o suéter muy largo. Caminaba sin prisa, sin desviar la vista, sin voltear a las casas. No llevaba perro y no llevaba celular. No se veía enojado ni apurado. Solamente caminaba. Pensé que era un vecino nuevo, alguien de visita, y me sorprendió que saliera tan tarde, pero tampoco le di tanta importancia. Me fui a dormir y a la noche siguiente ocurrió lo mismo. Pasada las 11 de nuevo los pasos y esta vez vi la hora exacta y eran las 11:33. Ahí otra vez a la misma velocidad, misma dirección, sin mochila, sin prisa. Tercer día, mismo horario, mismo caminar. Entonces me pregunté quién camina por la misma calle siempre a la misma hora sin hacer nada más. Le conté a uno de los vecinos con quien mejor me llevaba. Carlos era un señor ya retirado que vivía con su esposa al fondo de la privada. Sí, lo he visto, me dijo. Siempre pasa frente a la casa a las 11:30, justo cuando ya apagamos la tele. ¿Y sabe quién es? Negó con la cabeza. No, pero no vive aquí. Ya preguntamos y nadie lo conoce. El guardia de la caseta dice que nunca lo ha visto entrar. Eso ya no me gustó. ¿Cómo que nadie lo había visto entrar? Y no te da mala espina. No hace nada porque solamente camina.
Pasaron los días y el hombre seguía apareciendo, siempre caminando, siempre en silencio. Una noche decidí grabarlo y puse el celular junto a la ventana. Evité que se notara y esperé los pasos y ahí estaba nuevamente a las 11:33 exactamente. Lo vi pasar por la pantalla, silencioso, pero cuando revisé el video no parecía. El audio estaba ahí con los pasos claritos, pero la imagen estaba vacía. La calle estaba en silencio y nadie caminando. Revisé 1000 veces y no había ningún error. Los pasos estaban, pero ese hombre no. Después de eso empecé a poner más atención y noté algo que no había visto antes. Cada noche que aparecía el caminante los perros no ladraban. No lo hacían en ninguna casa. Y eso era raro porque en la privada había más de 5 perros en total. Y siempre hay alguno ladrando aunque sea por costumbre. Pero cuando esta persona pasaba había silencio total. Como si los animales supieran que no debían hacerlo. Una noche me armé de valor y salí al porche a esperarlo. Quería comprobar si era una persona real y si podía hablarle. Cuando lo vi venir me puse de pie. Estaría a unos 20 metros. Caminaba derecho y parecía que ni siquiera me veía. Le hablé y le dije buenas noches, pero nada. No giró la cabeza y no reaccionó. Pasó frente a la casa y los pasos se detuvieron. Pero él no estaba ahí. Salí a la banqueta y la calle estaba vacía. El silencio era denso como si algo apretara el aire. Y entonces escuché los pasos dentro de mi casa. Después de esa noche no volví a salir al porche. Los pasos que escuché dentro de mi casa no eran fuertes, pero sí claros. Venían de la sala, cruzaban el comedor y luego simplemente dejaban de sonar. No vi a nadie. No encontré nada fuera de lugar y todo estaba en orden. Pero algo había cambiado. Desde entonces comencé a escucharlos dentro también. No solo a las 11:33. A veces era más temprano y otras más tarde. Pero el ritmo era el mismo. Pasos lentos, arrastrados, como de alguien que caminaba sin rumbo, pero sabiendo dónde va. Un par de noches después desperté con el sonido de esos pasos subiendo las escaleras. Tengo un segundo piso que apenas uso, donde solamente hay un pequeño estudio y la recámara de visitas. Me quedé en la cama sin moverme, escuchando como algo caminaba arriba de un lado para otro. Subí la mañana después de que amaneció, revisé todo y nada. Ninguna huella, ningún objeto fuera de lugar. Pero se sentía distinto, como si el aire estuviera cargado, como si algo se hubiera metido conmigo. Una noche decidí preguntarle directamente al guardia de la entrada. Era un señor mayor, bastante serio, que llevaba años trabajando ahí. Oiga, ¿usted ha visto un hombre que pasa caminando por la privada? Alto, flaco y con ropa larga. El guardia dejó de escribir en la libreta y preguntó qué hora. Como a las 11:30. Tardó en responderme. No lo veo, pero lo escucho. Eso pasa desde hace varios años. Y nunca lo ha parado. No se puede parar lo que ya no está caminando aquí. Me quedé frío. ¿Cómo que ya no está? Él me miró con una seriedad que no se me olvida. Ese hombre vivía aquí en la casa 27. Murió hace 5 años solo. Lo encontraron días después sentado en su sala y nunca salía. Solía caminar por las noches. ¿Y por qué sigue caminando? Porque eso fue lo único que hizo antes de irse, caminar. Siempre lo hacía a la misma hora, con el mismo trayecto y el mismo paso. Y porque a veces entra a otras casas. El guardia bajó la mirada. Tal vez no sabe que ya no está en la suya, o tal vez ya no le importa. Quise comprobar si la historia era real, la investigué en internet y hablé con otro vecino más antiguo. Uno que vivía justamente frente a la casa 27 me lo confirmó. Y era un señor solitario. Nunca hablaba con nadie y lo veíamos caminar todas las noches. Siempre daba la vuelta a la privada y se metía a su casa. Y murió en su casa. Sí, lo encontraron porque empezó a oler. Llevaba varios días y el médico dijo que fue del corazón. Nadie reclamó el cuerpo.
Después de eso, la casa 27 quedó vacía por un tiempo y luego la rentaron, pero los que llegaron no duraron ni siquiera un mes. El último inquilino nos contó que no aguantaba más los pasos que a veces escuchaba. Esto me dejó pensando. La verdad es que me causaba un poco de temor. No dormía, no comía bien. Vivía con el corazón acelerado, esperando cada noche el sonido que me avisaba que él ya había salido a caminar. Terminé cambiando de colonia, y afortunadamente no he vuelto a escuchar esos pasos. Esto me pasó por el año 2019. Por razones de trabajo me mudé a una colonia en la periferia de la ciudad. Una de esas que construyeron en fila, con todas las casas iguales, con pintura barata y calles numeradas. Me tocó rentar en la calle número 14. Era una casa pequeña pero bien ubicada. Justo frente había una tiendita y a media cuadra la parada del camión. Al principio todo bien. El lugar no era bonito pero tranquilo. Casi todos los vecinos eran personas mayores y aunque unos eran reservados, nadie te molestaba. Era el tipo de zona donde la gente barre la banqueta a las 7 de la mañana y te saluda con un gesto de cabeza. Nada raro, excepto por la casa de la esquina. Desde el primer día noté algo extraño. Su puerta siempre estaba abierta. Me refiero a la puerta principal, esa metálica que da directo a la calle. Siempre entreabierta lo suficiente para ver la sala en penumbra, con las cortinas color beige apenas moviéndose con el aire. No había movimiento dentro, ni música, ni luces prendidas. Solo la puerta abierta todo el día. Pensé que alguien vivía ahí y le gustaba así, que tal vez era un adulto mayor que se sentaba cerca y veía pasar las personas. O que tal vez tenía un perro. No me metí. A fin de cuentas cada quien vive como quiere. Pero pasaron las semanas y nadie entraba ni salía. Un domingo por la mañana, mientras barría mi banqueta, me animé a preguntarle al señor que atendía la tienda. Oiga, ¿vive alguien en esa casa? ¿En cuál? La de la esquina, la que siempre tiene la puerta abierta. Se me quedó viendo serio, como midiendo mis palabras. No, esa casa está sola desde hace rato. ¿Y entonces por qué tiene la puerta abierta? No sé. A veces se cierra sola y a veces se abre, pero nadie vive ahí. ¿Y no será que se meten? Él negó con la cabeza. No, le cambiaron la cerradura hace tiempo y nadie tiene llaves. Y si alguien entra, nunca se les ve salir. Eso último lo dijo bajito. Me reí nervioso y pensé que me estaba tomando el pelo, pero noté que no lo decía como broma. Puse más atención a los siguientes días, y era cierto. La puerta se mantenía abierta todo el día, pero por las noches estaba cerrada. No con candado, no con seguro, solo cerrada. Y al día siguiente otra vez abierta. Era como si alguien la abriera muy temprano y la cerrara justo antes de que oscureciera. Pero lo más raro fue una tarde que regresé antes de lo normal, como eso de las 4. Había tenido turno corto y pasé frente a la casa y vi algo moviéndose dentro. Era una sombra y se movía lenta, como si alguien se hubiera asomado desde la sala y luego se metiera hasta el fondo. Me detuve, me quedé viendo por un segundo y otra vez nada. Todo estaba quieto. Cortinas moviéndose con el viento. Seguí caminando, pero al llegar a mi casa sentí que alguien me estaba observando. Volteé y aunque no había nadie en la puerta, tenía la certeza de que alguien estaba parado justo detrás. Y empecé a tener pesadillas, siempre relacionadas con esa casa. Soñaba que caminaba frente a la puerta y alguien me hablaba desde adentro. No entendía qué me estaba diciendo, pero siempre era la misma voz, suave, femenina, como la de una mujer mayor. Y siempre que me acercaba, la puerta se cerraba justo antes de que pudiera mirar hacia adentro. Después de la tercera noche con el mismo sueño, decidí comentarlo en el trabajo. Uno de los compañeros que había vivido en la zona antes me dijo algo que me heló. En la calle 14, cerca de la tienda, una casa en la esquina. Sí, sí. Ahí vivía una señora que siempre tenía la puerta abierta. Decía que no le gustaba sentirse encerrada.
pero un día ya no salió, y cuando fueron a buscarla ya tenía varios días muerta. ¿Y murió en la sala? Sí, murió en el sillón, me parece, con la puerta abierta como siempre. No volví a dormir tranquilo. Ahora ya no solamente la veía en sueños, sentía su presencia cuando pasaba frente a la casa, sobre todo si iba solo, como si la sombra detrás de la puerta se adelantara un poco más cada vez. Una madrugada, eso de las 3, salí a tomar un poco de aire porque no podía dormir. Me senté en la banqueta con un café y vi que la puerta estaba abierta. Me levanté, me acerqué y el silencio era absoluto. La colonia entera estaba durmiendo. Me paré a medio metro de la entrada y no había luz dentro. Solo el reflejo lejano del poste de la calle entrando por la puerta. Y juro que había un sillón con alguien sentado. No era nítido, no era detallado. Solo una figura, como si la oscuridad tomara forma, como si algo estuviera sentado ahí. No me quedé a comprobarlo. Me metí, cerré con seguro y no volví a salir en la noche durante semanas. Una tarde escuché que unos vecinos estaban discutiendo. Una familia nueva había intentado rentar esa casa y al parecer alguien les ofreció un trato barato. Pero cuando entré a verla, la puerta estaba cerrada con cadenas. Aún así, al día siguiente la encontraron abierta de par en par. Se fueron sin dejar rastro, ni reclamaron ni pidieron reembolso. Fue entonces cuando supe que nadie había durado más de una semana viviendo ahí, y que el del municipio que debía clausurarla renunció sin dar motivos. Una tarde, cuando volví al trabajo, vi algo distinto. Había una vela encendida justo frente a la puerta. Era solamente una, sin flor, sin altar. Solo una vela clavada sobre una pequeña base de concreto. Me acerqué y no había nadie alrededor y lo peor es que la puerta estaba cerrada. Algo había cambiado. A la semana siguiente me mudé no por miedo, al menos eso decía, sino porque me cambiaron de zona. Pero antes de irme pasé por la casa y por primera vez la puerta estaba completamente abierta con ambas hojas pegadas a la pared, como esperando que alguien entrara. Pensé en hacerlo, pero no lo hice. Y al alejarme tuve la impresión de que algo dentro de mí sí lo había hecho. No sé si esa señora sigue ahí o si es su forma de estar abierta al mundo, o si algo más se quedó pegado a esa puerta que nunca debió cerrarse. Creo que esa puerta abierta era una invitación, pero hay puertas que una vez que las miras por dentro te siguen mirando a ti desde entonces. Yo era repartidor por aplicación, ya saben, de esos que andan en moto corriendo con el tiempo, con el celular vibrando a cada rato. Y el casco medio flojo porque las correas se desgastan más rápido que los frenos. Esto me pasó en el 2020 cuando empecé a trabajar por una aplicación de entregas en la zona metropolitana de Monterrey. Había pandemia, pocos trabajos y esta chamba me daba lo justo para seguir pagando renta y comida. Casi siempre me asignaban la zona de Guadalupe donde me sabía todas las colonias de memoria. Pero un jueves en la noche, ya cerca del final de mi turno, me cayó una entrega que no reconocí. La dirección decía calle Las Higueras, número 23, Colonia Cerritos. Me sonaba raro porque nunca había escuchado de esa calle, y eso que en la zona ya había hecho como 50 entregas. Aún así acepté, ya que me urgía el bono nocturno y la propina. Abrí Google Maps y la calle se aparecía en la aplicación, pero lo raro es que no tenía conexión directa con ninguna avenida principal. Tenía que meterme por una colonia, seguir un callejón sin nombre y luego dar vuelta por un camino sin pavimentar. Todo eso según el mapa. Empecé a sentir desconfianza, pero ya había aceptado. Arranqué la moto y seguí las indicaciones. La entrada al callejón estaba entre dos casas viejas con muros grafiteados y cables colgando. No había faroles, solo una pequeña lámpara en un poste torcido al fondo. Avancé despacio. El suelo era de tierra con piedras sueltas, la moto se me patinaba cada tanto. Pasé junto a un lote baldío con basura quemada. Luego de esto, unas casas que parecían deshabitadas, ventanas sin vidrio, cortinas raídas. Pero lo que más me sacó de onda fue el silencio. Un silencio denso, espeso que te aprieta el pecho.
No se escuchaban perros, ni música, ni una televisión prendida. Y eso en una colonia popular no es para nada normal. Cuando por fin llegué a la supuesta calle Las Higueras me detuve en seco. Era una calle estrecha, apenas 2 carriles, sin banquetas claras, con postes que no funcionaban. Y todas las casas eran iguales. Fachadas grises, sin pinturas, sin números visibles, como si nunca las hubieran terminado. No vi gente afuera, ni carros, ni luces prendidas. El número 23 estaba al lado derecho según el mapa, pero hoy no había más que una casa de 2 pisos con ventanas tapiadas por dentro, una reja de alambre oxidado y un árbol seco en la entrada. Me bajé de la moto, apagué el motor y esperé a que alguien saliera. Nada. Tocaba el timbre y no sonaba. Golpeé la reja y silencio. Volví a marcar el número que venía en la orden y la llamada se cortaba. Intenté mandar mensaje por la aplicación y me marcaba error de conexión. Me di cuenta de que el celular había perdido señal completamente, y eso que el GPS seguía indicando que estaba en el punto correcto. Fue entonces cuando empecé a sentirlo, una sensación de estar siendo observado. No como cuando alguien te ve por curiosidad. Esto era otra cosa. Era una presión como si algo o alguien me midiera desde algún rincón de la calle. Me di la vuelta para regresar a la moto y ahí fue cuando lo vi. Una figura parada al fondo de la calle y no se movía. Solo estaba ahí de pie contra luz casi oscura contra el cielo. Pensé que era otro repartidor o un vecino. «Oye», grité, «¿aquí en Las Higueras 23?» La figura no me respondió ni se movió. Solamente estaba ahí. Me subí a la moto y quise regresar por donde vine. Pero cuando llegué al punto donde el callejón debía estar, ya no estaba. En su lugar había una pared de ladrillo, sin portón, sin puerta, como si siempre hubiera sido parte de una construcción. Me bajé, alumbré con la luz del celular y no había salida. Solo un muro largo, como si la calle nunca hubiera tenido conexión con el resto de la colonia. Me devolví confundido, pensando que me había metido por otro lado. Pero cada calle era igual. Casas cerradas, faroles apagados, silencio total. Y al fondo la figura seguía ahí, pero ahora más cerca. Estaba a menos de media cuadra. No pude verle la cara y no parecía llevar ropa distinguible, solo una silueta larga, delgada. Y lo peor era cómo se quedaba quieta sin respirar, sin pestañear, sin parpadear. Me subí a la moto nuevamente y di la vuelta por las calles que no había tomado antes. Buscaba una salida, pero todas daban en callejones sin fin o en muros. Era como si la calle me hubiera atrapado, como si nunca hubiera existido fuera de esa noche. Volví al punto donde estaba la casa 23 y ahora tenía una luz encendida en la planta alta. Era una luz amarilla débil que parpadeaba. Me acerqué con el corazón en la garganta y la puerta seguía cerrada. El timbre seguía muerto, pero la luz ahora se apagó. Y entonces escuché el motor de mi moto encenderse solo. Me volteé de fondo y la moto encendida con el faro iluminaba la calle. Y junto a ella estaba la figura montada sobre el asiento. No movía los brazos y no hacía ningún ruido. Me eché a correr y no sé cómo llegué a otra esquina. Corrí hasta que sentí que los pulmones se me iban a salir. Grité pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Y justo cuando sentí que ya no había salida, había una reja abierta al fondo. La crucé sin pensarlo. Y al otro lado ya estaba en otra colonia. Con ruido, con carros, con gente caminando. Me detuve jadeando mirando hacia atrás y la calle de donde venía ya no estaba. Solamente había un callejón vacío sin nombre. Y la moto nunca apareció. Al día siguiente fui con un amigo que sabe de mapas digitales y le pedí que buscara la calle Las Higueras en la colonia Cerritos. Él me miró raro. No hay ninguna calle con ese nombre en esta colonia. Y si busco en el historial de la app no aparece. Mira. Abrí la aplicación y la entrega no estaba registrada, tampoco el pedido ni la ruta. Y el número de teléfono al que llamé no existía. Después de esa noche no volví a repartir por esa zona.
De hecho, dejé la aplicación unos días e inventé que mi voto se la robaron, lo cual en parte era cierto, pero nadie me había creído. Me quedé con la idea de que tal vez había sufrido algún tipo de episodio mental, alguna alucinación por estrés o agotamiento. Lo que fuera, todo lo contaba, porque por más que lo pensaba, todo parecía una locura.